incidencia en los trabajos que se hacen en la universidad. Nuestra cátedra tiene tres grandes rubros. Obviamente el seminario, y en esta ocasión yo me siento muy privilegiado de que esté Elsa Simón, hoy les platico de ella, pero es un seminario que busca oír las voces de los académicos, los que investigan, los que hacen trabajo de campo, pero también organizaciones de la sociedad civil, que podamos escuchar sus desafíos, sus retos y comprender, y eso nos lleva al segundo, o me lleva al segundo tema. Yo estoy convencido, uno de los temas que yo investigo como investigador que soy de la universidad, son los temas de las violencias. Y hoy que estamos inundados de violencias, si algo me queda muy claro es que necesitamos tener mayor capacidad de comprender lo que está pasando, describirlo, interpretarlo, y a lo mejor tenemos la capacidad para encontrar las causas y hacer recomendaciones de política pública. Entonces, tenemos desde hace años un premio a la mejor tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Tenemos un premio al mejor ensayo, porque uno de los temas más complejos los que hemos estado trabajando en estos temas es comunicar, dar cuenta de lo que está pasando. Y obviamente ahí todas las áreas de diseño de comunicación tienen mucho que decir. Y obviamente un premio al mejor ensayo periodístico. Lo que tratamos es generar una generación, varias generaciones de jóvenes que puedan iniciar este proceso de tratar de comprender las violencias en nuestro país, poder describirlas, poder, ojalá, tener claridad qué podemos o qué más tenemos que hacer y sobre todo hacer recomendaciones. Por eso yo le agradezco mucho al director de la Facultad de Derecho, a Raúl Canteras, que es miembro del Consejo Académico de esta cátedra, que nos haya facilitado, y así estaremos haciendo sesiones aquí. Por otra parte, la cátedra también tiene un diplomado en línea. Uno de los grandes desafíos que tenemos los que trabajamos el tema de la trata de personas es que es un concepto poco asible. Siempre la pregunta, ¿y qué es trata de personas? Y obviamente se junta con los temas de explotación y obviamente involucra muchos delitos que, aunque no son el delito de trata, son otros delitos. Entonces, un diplomado en línea que cada año hemos construido con las propuestas, experiencias, con las sugerencias de todos los que pasan por este seminario, y nos ha permitido tener una generación de 300, 400 personas que hacen este diplomado, 120 horas, que obviamente está acreditado por la UNAM, y por suerte creo para la UNAM, muchos de los que asisten son gente que está en campo, desde el Poder Judicial, policías, investigadores, desde personas que están en la parte de protección, en los albergues y refugios, desde otras personas que están batallando con el tema complejo de la prevención. Y obviamente uno de los grandes desafíos es poder convocar cada vez a más organizaciones y construir organizaciones para esto. Entonces tenemos un seminario que nos permite dialogar con todos ustedes, que ustedes conozcan estas propuestas. Tenemos cursos en diplomado y tenemos un curso como optativa en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Y hoy, que está el tema de género, pues nos tratamos de que se entienda la enorme complejidad de las violencias. Déjenme decirles, yo hablo de violencia en plural, porque todas las violencias están interrelacionadas. Esta definición entre violencia psicológica y física es uno de los grandes, creo que, errores conceptuales. No hay violencia física que no sea psicológica. No hay manera de separarlos. Pero bueno, ese es parte del tema que estamos haciendo, y por eso déjenme platicarles que esta primera sesión que tenemos del seminario, tengo el enorme gusto y privilegio de Elsa Simón Ortega, que es una persona que a mí me ha enseñado mucho. Tuve la oportunidad de estar en su albergue y refugio y conocer la enorme complejidad, lo que implica proteger, cuidar, hacer justicia, y lo otro que es el gran desafío, reintegrar a alguien que ha sido tan lastimado, tan fracturado, en el cual están todas las violencias, así la trata, pero también está el abuso, las violaciones, todo lo que puede vivirse. Elsa Simón es un referente en Tapachula. Yo diría que en toda la costa Soconusco, cuando uno va allá, siempre le dicen, ¿ya hablaste con Elsa Simón? Doña Elsa, le dicen allá, ¿no? Porque tiene muchos años, ya nos platicará ella de su historia,
Ya ha tenido distintas representaciones. Yo les diría que más allá de representaciones formales que ha tenido en la Canaco, en distintas organizaciones, pues es una de las personas emblemáticas que en esa región exige, presiona, llama para que el Estado funcione, para que las coordinaciones, las estructuras de justicia, de derechos humanos, apoyen. O sea, si algo yo la vi trabajar es estar llamando para pedirles que qué pasó con el expediente, qué pasó con la detención, que por qué no han hecho los procesos para proteger a alguien, ya les platicaron. Obviamente ha sido reconocida por distintas organizaciones, pero es finalmente fundadora y directora general de una organización civil que se llama Por la Superación de la Mujer, que es desde 1997, como decimos yo, desde el siglo pasado, o sea, desde el 97, realiza esta labor social para apoyar, cuidar mujeres, niñas, niños, adolescentes, mexicanos y migrantes. Porque a la hora de la hora, cuando hay una violación, esta distinción entre migrante y no migrante, niño no acompañado migrante, niño no acompañado mexicano, todo es vulnerable, todo es fracturado. Y obviamente opera un refugio, ya les platicaré, espero, el enorme desafío que tiene, y obviamente para mí es muy importante tener su testimonio. Le agradezco nuevamente que me permitió grabar, hacer un programa de México Social, que está en la página de México Social del 11, y pueden ahí visualmente ver el refugio y bueno, los testimonios de algunas de las mujeres que estaban ahí buscando protección, cuidado, y que encontraban en doña Elsa pues, la posibilidad de hacer una vida cuando ya no tenían vida. Y por eso, Elsa, muchas gracias por esa entrevista y muchas gracias por venir hasta acá, de Tapachula hasta acá, y que estos jóvenes puedan conocer, los investigadores, los representantes de organizaciones, conocer lo que estás haciendo. Sesionamos de 5 a 7 en punto. La idea es que tú expongas y que haya oportunidad de preguntas y diálogo. Tú decides. Gracias nuevamente. Gracias. ¿Quién da palabra? Buenas tardes a todas y a todos. Y muchas gracias, doctor, por invitarme. Sí, es un honor para mí estar acá y poder compartir toda la experiencia que nos lleva de todos estos años. Pero estamos también abiertos a todas las preguntas que ustedes puedan hacer y que quieran saber de lo que es Tapachula, la frontera sur, como muchas veces y siempre se dice, la frontera olvidada. La frontera olvidada donde el mismo gobierno no nos da lo que les da a la frontera del norte. Nada más desde ahí empezamos. Entonces, si me permiten, voy a leer lo que traigo y después ustedes podrán hacer las preguntas. Ojalá las pueda contestar a todas, ¿verdad? Pero si me permiten, voy a leer, me voy a parar para poder leer, ¿sí? Con permiso. Como les dije, el tema es la trata de personas en la frontera sur. Por favor, la otra. ¿Qué es la trata de personas? La trata de personas es un delito grave. Implica una violación a la integridad, libertad y dignidad de las personas. Las convierte en un objeto de explotación y lo que hoy decimos es la esclavitud del siglo XXI. La otra, por favor. En la frontera sur de México tenemos 1.139 kilómetros, de los cuales 962 son compartidos con la República de Guatemala, 176 con Belice, colinda con los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo. Chiapas es el estado fronterizo del sur de México
comparte con Guatemala una frontera de más de 800 kilómetros por su extensión territorial. Chiapas es el estado número 10 al disponer de 73.289 kilómetros. En el 2015 era una de las entidades del país con mayor número de habitantes, con 5.228.711. Ocupaba el séptimo lugar por arriba de Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, eso lo dice INEGI 2015. Destacando los municipios de Suchiate, Metapa, Frontera Hidalgo, Tuxtlachico, Cacahuatán, Unión Juárez, Tapachula, Motocintla y Frontera Comalapa. Para pasar a estos municipios que ya estoy mencionando, nada más nos divide un río de Guatemala para México y un río donde puede pasar todo y nada. Es nada más agarrar una balsa y llegas a Guatemala o allá en Guatemala agarras una balsa y te vienes a la frontera o te vienes a México, donde están estos municipios. Estos municipios, como dije, nada más nos divide un río. Ahorita en la temporada de seca la gente puede pasar caminando, puede ir y venir, y por ahí pasa, como le digo, todo y nada, ¿sí? Entonces, por esa razón también decimos o nos dicen que tenemos una frontera porosa, una frontera por donde en muchos años atrás nada más pasaban y las mujeres podían agarrar allá en Suchiate. Se da mucho, no hay como taxis así locales, sino que se mueven en triciclo, y las mujeres que pasaban y que siguen pasando, porque eso no se hace visible. Llegan, se suben a un triciclo y el del triciclo la puede llevar a donde quiera, porque la persona que subió, la mujer, la niña o la adolescente, no tiene idea. Ha llegado o llegaba antes los tiempos donde creían que al estar ya en territorio mexicano, pues ya estaban hasta en el norte del país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres que vienen de los países como es Honduras, El Salvador, Guatemala o Nicaragua, y no conocen, yo creo que alguna de nosotros también nos puede pasar, que vamos a un lugar y creemos que estamos en el lugar adecuado y resulta que no, ¿verdad? Es como acá la ciudad universitaria, nos perdemos. Pues es lo mismo pasa allá en la frontera sur de México, la frontera porosa, la frontera olvidada. La otra, por favor. México es un país de origen, tránsito, recepción de migrantes. En la frontera sur entran y salen anualmente millones de personas como turistas, trabajadores temporales, residentes. En la actualidad, el fenómeno de las caravanas de migrantes en el territorio mexicano ha aumentado, siendo la finalidad llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos se han quedado irregularmente en nuestro país. Y no es ahorita, siempre ha sido, pero ahorita es más preocupante, porque si ustedes se dieron cuenta, desde el año pasado venían miles de personas, miles, ¿sí? Y pues han llegado a Tapachula, algunos están haciendo su trámite migratorio, están buscando ser refugiados, pero el problema es que no todos van a conseguir ser refugiados. Y luego están haciendo su trámite migratorio, pero tampoco a todos les van a dar su visa humanitaria, ¿sí? Entonces, nosotros estamos preocupadas porque decimos qué pasa o qué va a pasar con todas las personas
que vemos en Tapachula. En Tapachula ahorita, según lo que dice, y lo dice el Instituto Nacional de Migración, que hay 50 países, imagínense, 50 países en una ciudad como Tapachula. Entonces, pero dentro de todas esas personas, de toda la migración que hemos visto, la caravana que hemos visto, vienen mujeres, vienen adolescentes, vienen niñas no acompañadas. ¿Y ellas qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Quién las va a ver? ¿Sí? Estamos preocupados porque no hay ahorita, ¿sí?, una autoridad que esté diciendo le voy a invertir dinero para poder detectar a las víctimas de trata. Así que eso nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho qué va a pasar con estas mujeres, con estas niñas y también con los hombres, porque qué va a pasar cuando ya no tengan el apoyo que están recibiendo, y cuando se les pase el tiempo y les diga, Comar, pues no vas a ser refugiado, ¿sí? O migración les diga, no te puedo dar la visa humanitaria, ¿sí? Porque muchísimo, yo digo, yo lo creo porque dice que es el Instituto Nacional de Migración que dice que hay 50 países. La verdad, se me hace muchísimo, pero dicen ellos. Y entonces, pues son ellos los que han estado, por lo menos, teniendo un censo, y pues les creo. Pero imagínense 50 países que no son de México, ¿sí? Y sí nos toca, o sea, tenemos muchos problemas por el idioma, o ellos tienen problemas por el idioma. Desafortunadamente están llegando mujeres, como lo dije, también las mujeres haitianas, ¿sí?, mujeres del Congo. La situación es que no hablan inglés, hablan criollo o hablan francés. Y pues hemos estado viendo también la problemática que tienen porque vienen embarazadas, ¿sí? Y con todo el tiempo que ya se llevaron en el camino donde vienen, porque pues imagínense venir del Congo, venir de Haití, y no vienen con dinero, entonces vienen escalando y vienen esperando. Cuando están llegando a Tapachula, no trajeron un embarazo cuidado. Están en los hospitales entrando y o se les viene el bebé. Ahorita, la semana pasada, una haitiana tuvo 2 gemelos y se murieron, ¿sí? Y el problema era que quién les iba a traducir que su hijita se había muerto. Llegamos, se murió el 4, el 5, el 6, empezamos a ver y pues digo, a veces a lo mejor me llaman y yo me meto, ¿sí? Ya tengo contacto con gente de Bienestar Federal y que ellos ya tienen ubicados quienes están hablando el francés, el criollo, y pues empiezo a decirles, oye, danos gente porque allá hay que decirle porque el señor no entendía y estaba peleando y estaba... Resultó que tuvimos que enterrar a la niña hasta el día 7, ¿sí? Y después una autoridad decía una cosa, otra autoridad decía otra cosa, y luego el otro y el otro, y la mujer estaba grave y su hija pues tuvo que irle a enterrar solo a su marido. Eran 2, dije gemelas. Pues ya murió la otra niña, ¿no? La otra bebé. ¿Pero por qué? Pues porque no vienen cuidada su embarazo. Y tuvimos otra, ¿sí? Eso ha hecho que por lo menos el Centro Nacional ha estado yendo y fue y empezamos a hacer y vamos a tejer una red
para poder ver a estas mujeres, porque además, pues ya son mexicanas, ¿no? Mujeres cubanas que también ya tienen hijas o hijos mexicanos y pues se están quedando en Tapachula, están en Tapachula y nos preocupa porque no vemos claro, la verdad no lo vemos claro, no vemos claro desde el municipio, el estado y el federal, así que pues necesitamos, pues no sé qué más vamos a hacer, pero sí estamos, nosotras, sociedad civil, y con otras compañeras, pues estamos entrándole a esto, porque son humanas, sobre todo las niñas, los niños que están naciendo y las mujeres que están teniendo a los bebés en un país o en un lugar donde no entienden su idioma. Fíjense, qué fatal esta situación. La Organización por la Superación de la Mujer inicia los labores, como dijo el doctor, desde el siglo pasado, desde 1997, pero a finales de 2005 se inicia en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones la atención a víctimas de trata. Ya vamos a empezar con el tema de trata. De las personas sin tener una ley que tipificara el delito, generalizando violencia hacia las mujeres o violencia familiar, aunque en realidad eran víctimas de trata. 1997 hasta 2005, ni siquiera, bueno, es más, ni siquiera había una ley de violencia familiar, menos una de trata, porque la trata de personas queda, yo creo que en último momento, no ha sido prioridad, no ha sido prioridad. La otra, por favor. Como les dije, siendo común que las víctimas refirieran, fíjense que era lo que decían, que su pareja la llevaba a otra persona para tener acto sexual y si se negaba, la golpeaba. Estos casos principalmente eran detectados en mujeres migrantes y en 2006 OIM inicia trabajos, en 2006 inicia con trabajos de capacitación con la finalidad de poder detectar a las víctimas de trata. 2006. Había mujeres que ya llegaban con nosotras y nos decían que pues ya no querían vivir con su pareja porque pues las estaba obligando a tener relaciones con otras personas. Y pues ellas y nosotras también creíamos que la estaban violentando, ¿no? Y como le digo, sobre todo a las mujeres migrantes, ¿sí? La migración de las mujeres siempre ha existido. La migración no es ahorita, que ahorita ya los vemos porque vienen en caravana, porque vienen mucha gente, pero la migración siempre ha existido. Y la migración por Chiapas siempre ha pasado. Y la migración de las mujeres siempre ha estado presente en la frontera sur, ¿sí? Entonces, pero desafortunadamente, pues tampoco nosotras creíamos que eso fuera trata de personas. Enfatizo mucho la Organización Internacional para las Migraciones, porque ellos llegan, pues ya la persona que en paz descanse venía de Guatemala, porque quiero decirles que Guatemala atiende la trata antes que nosotros, los mexicanos. Ellos ya tenían una ley, 2005, 2006, ellos ya tenían ley de trata de personas en Guatemala. Y en Guatemala sí la hacen efectiva. Ahí no está que si a ver si yo será y si es el delito, como nos pasa acá en México. Me voy a detener tantito porque voy a decir Guatemala, porque estoy tocando el tema Guatemala. En Guatemala, en Tapachula tenemos de todo. En una ocasión, llegó una señora, hace como unos 7 años, que su marido, bueno, que ella,
Su papá es el señor que vende periódicos, ahí está frente a Bellas Artes, por la avenida de Hidalgo. Ahí está el señor. Resulta que la muchacha se enamoró de un guatemalteco y se la llevó a vivir a Tapachula. Allá, pues, dice, según ella, dice que la drogó, ¿sabe qué le pasó? La cosa es que se llevó a sus 3 hijos a Guatemala. Una niña y 2 niños. Y anduvimos buscando, bueno, ella anduvo por todos lados y todos le decían, no es por nada, de verdad, no es porque yo me lo quiera decir, ve a ver a doña Elsa. Y le decían, ve a ver a doña Elsa. Y ella, pues no iba, y no iba. Se pasó meses. De repente, pues ya cansada, llegó su papá y le dijo, pues vamos a ver a esa señora que te están diciendo. Y ya fui, ya fueron conmigo. ¿Por qué podemos ayudar? Yo soy parte de la Red Nacional de Refugios, acá en México. Pero la que creó la red de mujeres de refugios en México, cuando deja la dirección, crea la Red Interamericana de Refugios de Centroamérica y el Caribe. Entonces nos juntamos y compañeras de Guatemala, El Salvador, Honduras, podemos ayudarnos entre sí, ¿sí? Entonces, por eso, pues sí puedo ayudar, porque nosotros sí lo vemos como que si queremos hacer justicia, a la orilla del río se nos acaba nuestro territorio y hay que ver con Guatemala, y pues habría que pedir papeles y ver y esto y el otro, y no se podría, una pobre mujer no podría hacer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pasarla a Guatemala, allá nos las agarra una compañera que también es, pero bien aguerrida, la lleva y allá empiezan a hacer todo. Pero también acá hicimos lo nuestro. Allá detectan que el hombre sí, efectivamente tenía a los niños. Pero aquí no estamos, aquí que, oye, Procuraduría del DIF te toca. No, que no. Oye, ¿qué municipio? No, allá no. Allá llega inmediatamente, entra la Procuraduría del Niño. ¿Sí? Los encontraron y se los llevaron. Empiezan a preguntarle a los niños, ¿y por qué estás acá? Porque nos trajo mi papá. ¿Y cómo pasaron? Por el río. Pero ¿cómo pasaron caminando? No, mi papá se subió a mi hermanito y yo, de ser más grande, me subí a mi hermanita y pasamos el río y yo me caí y mi hermanita se iba a ahogar. Ajá. Y luego, y después, ¿cómo llegaron? Pues mi papá nos puso, primero llegamos a un lugar y nos dijo que fuéramos a pedir limosna. ¿Sí? No, él no dijo limosna, dinero. Ajá. Y luego, pues de eso nos compró torta y lo demás compró trago para él y tomó. Y después, y así pasaron varios días. ¿Qué dijo Guatemala? Los niños se van para acá, los niños serán mexicanos. Y el fulano lo vamos a meter por trata de personas. Fíjense. No tuvieron que si se daba, si no se daba, y si el delito era o no era el delito. No. Trata de personas. Y el fulano sigue en la cárcel. Y a los niños, ahí sí entró, tuvimos que hablar. En ese momento en Pedintra, con Nelly, Montealegre, oye, Nelly, pues ayúdanos, y ya la PGR desde Guatemala trajo a los niños, porque pues acá estaban, aquí era su domicilio de su mamá, de los niños. Pero el fulano se quedó en la cárcel. Fíjense qué fácil es ver el delito de trata en Guatemala. Entonces, óyeme, y la persona que venía de Guatemala, por eso él ya traía, ahora sí ya lo traía bien mascado el tema de trata de personas. Y él fue el que nos fue ayudando
y digo en paz descanse porque ya murió. Pero ¿qué nos enseñó ese señor? No revictimizar. Y nos decía, no revictimizar. Y no revictimizar, y nosotras le aprendimos. Cuando hablo de nosotras, porque somos varias, más adelante les voy a decir por qué. Por favor, la otra. Volvemos otra vez. Con el conocimiento obtenido ante el fenómeno de la trata de personas, al no existir una ley que tipificara el delito de trata, surge la Red Local Antitrata, integrada por autoridades municipales, estatales, con sede en el municipio de Tapachula, Chiapas, siendo la primera acción en gestionar que el delito fuera del lenocinio y fuera considerado como delito grave, y con esto se pudiera castigar a las y los tratantes, en particular cuando eran víctimas adolescentes. ¿Sí? A mí me ha gustado siempre trabajar en equipo, trabajar con grupos, haciendo redes, porque es la única manera en que hemos podido ayudarnos. Y entonces hicimos, y justamente antes de entrar platicaba con el licenciado Sergio de que tuvimos la Red Local Antitrata, y nada más eran autoridades del estado y del municipio. Y en una ocasión, cuando ya se dio la ley y todo, pues tuvimos una capacitación, y un ministerio público que estaba, que ya el doctor ya conoció, Puerto Madero, ahí estaba él en esa agencia. Y hicimos la trama de cómo es la trata y le dijimos a él, y tú ven porque tú vas a ser el tratante. Así lo dijimos, ¿no? Y bueno, ya estábamos en la dinámica y esto, pero pues estábamos viendo que íbamos a entrar, ¿sí?, a buscar trata de personas en Puerto Madero. ¿Y qué cree? Que el Ministerio Público, que nos sirvió en la trama, en el drama que hicimos, pues él era tratante. Y había muchas veces cuando que se iba a hacer el operativo, ¡wow!, no había nada. Pero de nosotros, el grupo de policías, pues estaban metidos, pues se avisaban y no encontrábamos nada. Por eso ahora somos muy selectivas cuando metemos una gente. Cuando tenemos grupos, somos muy selectivas, porque nos ha tocado, como dicen, bailar con la más fea. Que siendo la misma autoridad, fuera quienes eran los tratantes también. Yo creo que no es ningún, que no se sepa que antes, estoy hablando de los años 90 y tanto, 2000, hasta el 2002 más o menos les llegaba todavía, que los agentes de migración también regenteaban a las migrantes, porque con el afán de que les iban a dar su legal estancia, pues tenían que hacer lo que ellos decían, y los señores se llenaban las bolsas de dinero, ¿sí? Yo creo que, no sé, y se las digo, hubo es un documental, bueno, dicen que es una película, pero luego la vemos como un documental de Sabina Rivas, ¿sí? No sé si ustedes han visto ese documental. Sabina Rivas, es cierto, lo que dice ahí Sabina Rivas, ¿no? El documental, así era, así estábamos, ¿sí? Y pues los agentes de migración eran los chingones, eran los que decidían si les daban o no les daban el permiso para estar. Entonces, pues realmente hemos tenido una situación bastante difícil con las mismas autoridades. Desafortunadamente, no quisiéramos decirlo, pero es cierto, ¿sí? Las mismas autoridades hacen las cosas.
No, ahorita no sabría decirles, pero a lo mejor más adelante les digo, ¿no? La otra, por favor. En 2006, en la frontera sur, quienes más migraban a Tapachula, Chiapas, eran niñas y adolescentes de Guatemala, siendo víctimas idóneas de explotación laboral. Generalmente eran enganchadas en el Parque Central de Tapachula, obligadas a realizar trabajos domésticos. Posteriormente eran acusadas de robo y amenazadas con meterlas a la cárcel con la finalidad de no pagarles. Fíjese, y pasaba. Pero también venían niñas entre los 12 y 13 años. Yo en algunos momentos, porque de repente vienen las caravanas de Guatemala, los diputados, para ver qué pasa con sus connacionales, pues yo les he dicho, y muchas veces les dije, ¿por qué no hacen leyes que castiguen a los padres que manden a sus hijas a trabajar desde los 11 años, 12 años? Me tocó atender una niña que dice que vino de Guatemala, se quedó en el parque porque nadie la contrató porque estaba muy chiquita. Y al otro día pasa un fulano en una bicicleta y le dice, si quieres yo te llevo porque mi mamá sí te va a contratar. Y se la lleva muy cerca, donde estaba el seguro social, atrás. ¿Qué cree? La violó en pleno día. ¿Sí? La policía recogió a la niña y pues me la llevó. Pero habían violaciones sexuales, habían trata laboral o explotación laboral, ¿sí? Pero las más eran las de Guatemala, las niñas y adolescentes de Guatemala. ¿Por qué? Porque en los años 2006, 2005, 2008, la moneda de nosotras valía más que el quetzal, entonces venían a trabajar. Qué bueno que hoy ya no vale nuestra moneda contra el quetzal, porque ahora la moneda, el quetzal de Guatemala, pues vale más que nuestra moneda. Entonces, pues ya no es tan fácil, ya no es rentable que vengan a trabajar. Por eso ha disminuido un poco, no del todo. Porque ahora pues prefieren mandarlas o llevarlas a la capital de Guatemala, porque pues la moneda pues sigue estando su moneda de ellos, porque ya nuestra moneda ya no vale. ¿Cómo lo ven? Y con un país, como digo, un país tan chico como es Guatemala, su moneda vale más que la de nosotros, ¿sí? Entonces ya no es rentable que ellas vengan. Y por eso digo, qué bueno que ya no vengan, porque sí eran víctimas y víctimas, ¿sí? La otra, por favor. Como asociación civil desde el año 2006, hemos articulado acciones conjunto con las instituciones de procuración de justicia del estado de Chiapas, con la finalidad de detectar a las víctimas de trata de personas y lograr acciones legales, siendo en el año 2008 en el municipio de Ciudad Hidalgo, Chiapas, el primer rescate de una víctima de 12 años de trata sexual, logrando tener sentencia de este delito. ¿Qué creen? Que la tenían encadenada, ¿sí? Encadenada. Y fue una denuncia de unos buenos policías municipales, por eso se llegó a ella. Pero qué difícil, porque esa niña dijo, la Fiscalía de Derechos Humanos del Estado, yo la voy a atender, y no la atendió, la dejó.
O sea, nada más la atendió cuando tenían que hacer su carpeta. Y en aquel momento ya me fue el nombre de que le daban a no era carpeta, ¿no? Hoy sí es carpeta, ahora, ¿cómo? Averiguación previa. Para eso nomás la tuvieron. Fíjense, qué difícil. Pero no es solamente eso, ahí vamos a ver más ahorita. La otra, por favor. Ya estamos en 2007 y ya tenemos ley, ¿sí? Ya tenemos ley y dice que se publica la primera ley en 2007 y dice para prevenir, sancionar la trata de personas. Y se publica el 27 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial. ¿Pero qué creen? Sin recursos para atender a las víctimas. ¿Sí? Y yo siempre digo y voy a decir, una ley sin recursos son buenas intenciones, porque sin dinero no se hace nada. La otra, por favor. En 2007, con la recién ley publicada, se inicia la detección y seguimiento de casos de víctima de trata de personas en conjunto con la Procuraduría General del Estado de Chiapas, el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal, colaborando nuestra asociación con la atención a las víctimas, que en su mayoría eran explotadas sexualmente. De manera conjunta se contaba con la Oficina Regional Sur FEBIN y posteriormente FEBINTRA. En febrero de 2008 se realiza el primer operativo en la ciudad de Tapachula, Chiapas, encabezado por FEBINTRA PGR, siendo rescatados niños que eran obligados a vender globos en el parque central de esta ciudad. Y wow, llegan y hacen el operativo y entran y bueno, se hace la sentencia, pero no solamente había niños globeritos, porque había y siguen habiendo los niños canguros, los que traen acá una cajita y donde venden chicles, dulces, cigarros sueltos y dicen que también coca. ¿Sí? ¿Qué autoridad está viendo eso? ¿Quiénes han visto? Yo cuando he estado diciendo, porque les estoy diciendo y porque les digo, ¿saben qué me han contestado? Y si los detengo, si los rescatamos, ¿y a dónde los llevo? ¿Me los recibe usted? Pues yo nomás recibo mujeres, niñas, niños y niñas adolescentes, pero no recibo hombres. Y además, yo no estoy obligada, o estaré obligada. No, ¿verdad? Pues no. Y hasta este momento, y hasta este día, y en este siglo, no se ha hecho nada por los canguritos. Los niños canguros a veces son las 11, 12 de la noche, todavía se les ve en las calles, en el parque o en alguna tienda de autoservicio vendiendo chicles. Pero es más, hasta llegan los policías y dame un cigarro, o sea, un cigarro porque van a comprarle el cigarro, y no pasa nada, no hacen nada. ¿Sí? Así está Tapachula. ¿Sí? Entonces, pues los globeritos y fue el boom de FEBINTRA, y creo que fue el único que hizo. ¿Sí? Después hizo otros, pero después también les voy a platicar, ahí viene lo demás. Entonces, pues hemos estado, o el tema de trata ha estado y está, y yo creo que estará abandonado. En el 2009, en el Instituto de las Mujeres del Estado de Chiapas, pues yo llegaba en enero a dejar mi proyecto porque
pues todavía sigue el programa PAIMED, y yo les iba a dar, pues que eran mis necesidades, ¿no? Y me encuentro con que me dicen, oiga, doña Elsa, fíjense que en Comitán, ahí en la oficina de migración, hay una adolescente que fue operada en el hospital, pero como aquí no hay quien la reciba, la tienen allí en migración. Y yo inmediatamente me prendo y le digo, bueno, pues si quieres yo la recibo, pero si me la llevas. Ah, no, pues al otro día, ni 24 horas, y me la llevaron. La adolescente era de nacionalidad hondureña y había sufrido un accidente en el municipio de Comitán, Chiapas, quien se encontraba en las oficinas, como ya lo dije, y pues nosotras, la organización, la recibe y empieza a darle su atención integral debido a que había perdido una extremidad inferior de su pierna, o sea, su pierna se le había, pues la perdió en el accidente, pero venía otra compañera con ella y en el accidente queda parapléjica. Posteriormente el trabajo con la víctima dio como resultado, porque yo para ese entonces todavía me iba a platicar con ella en la noche, ¿sí? Y le pensé a preguntar, bueno, le digo, pero ¿cómo es posible que el señor, el que llevaba el vehículo, que se estampó en la Cristóbal Colón, dicen que iba muy tomado? ¿Cómo te subes tú? Y luego tu otra compañera, pues porque ella me dijo que yo me subiera, y se le va y me dice, pero yo no trabajaba en el bar. Ah, entonces tu compañera sí trabajaba en el bar. Sí, ¿y tú? Pues yo estaba, dice, en la casa de la mamá no sé quién, porque así les decía a las tratantes, mamá, ¿sí? Y le digo a la psicóloga, licenciada, por favor, chequen este caso, vea qué le saca más. Y entonces, pues muy iniciada, 2008, la Fiscalía de Protección y Atención a Migrantes, fui y le digo al fiscal, tengo una chica, así, pero, ¿qué creen? Que dice que en Comalapa, frontera Comalapa, que también nada más pasan y vienen y van, y pasan de un lado a otro, cruzan la frontera, en el bar donde ella estaba, hay 20 hondureñas y salvadoreñas. No, pues, no, sí, doña Elsa, vamos y vemos, y pues, ¡blam!, se van. Y sí, efectivamente. Comalapa, 2009, 2010, 2011, es un municipio chico, pero la mayoría, había creo que 20, 30 bares. Y adolescentes que estaban siendo explotadas sexualmente. En esos tiempos estaba que venían muchas adolescentes de Honduras, de El Salvador, huyendo de su país, y cuando uno las entrevistaba y nos poníamos a platicar con ellas, decían, ¿qué más podemos esperar? Si de allá mi abuelo, mi tío, mi hermano, con quien yo estaba viviendo, porque mi mamá, mi papá se fue a Estados Unidos, me violaban o me han violado, pues algo más que me pueda pasar, pero yo quiero llegar a Estados Unidos. ¿Y tú sabes dónde está tu mamá? No. Oye, mamita, pero llegar a Estados Unidos tienes muchísimo que recorrer, la República Mexicana, y luego vas a llegar, vamos a pensar que llega a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos, ¿y dónde vas a buscar a tu mamá? Porque desafortunadamente, como lo dije,
la migración siempre ha existido y muchas familias, mujeres, hombres han dejado a sus hijos o los dejaban y los siguen dejando allá recomendados. Y entonces estas chicas pues se vinieron de su país y se vinieron pues a Tapachula, a Comalapa, pues a un infierno también, ¿sí? Porque una víctima de trata, real de trata, no tienen idea lo que es, ¿sí? Entonces, pues Comalapa se hizo famosa. Hay muchas detenciones de Comalapa. Ahí está un fulano que no duró mucho, un tal Levis, que fue muy sonado, ¿sí? Ese Levis, la mamá Meche, no sé si en algún momento ustedes supieron de la famosa mamá Meche que entró 2, 3 veces a la cárcel, ¿sí? Y a la mamá Meche al final salía porque no le podían fincar responsabilidades de trata y las tenía a las adolescentes en su bar, ¿sí? Sonadísimo, mamá Meche, ¿sí? Venía de Comalapa, o sea, estaban en Comalapa, ¿sí? Entonces, pues, famosa Comalapa. La otra, por favor. Aquí vemos que en 2012 vuelven a publicar una ley de trata, ¿no? Y nos preguntaríamos, ¿y la 2007? ¿No? Bueno, vuelven a publicar y que dice que cambian ahora del artículo 5, ahora se vuelve el artículo 10 en el 2012 y pues el artículo 10 dice que toda acción o omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar se entenderá por explotación de una persona o la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras explotación, la laboral o servicios forzados, la mendicidad forzada, la utilización de personas menores de 18 años en actividades ilícitas, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, el matrimonio forzoso, servil y el tráfico de órganos, tejidos, células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Eso nos dice el artículo 10. La otra, por favor. Y aquí la tenemos más clara, ¿no? Dice la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, el matrimonio forzoso servil, tráfico de órganos, tejidos, células de seres humanos vivos, experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Fíjense que aquí nos queda un poco más claro. Pero ¿qué pasa? Que las autoridades están enfocadas a la explotación sexual. Esto es lo que les interesa ver y es boom cuando encuentran a una adolescente, a una víctima de trata en explotación sexual. ¿Y la explotación laboral? No se ve, no se hace, no les interesa, no lo están viendo. Tapachula, tenemos fincas cafetaleras. Van, hacen los operativos, pero ¿qué creen? Que no encuentran
a ningún niño trabajando. En la caña, lo mismo pasa. Van y pues no hay nadie trabajando. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Pero en la explotación laboral entrarían los canguritos que ya dije. En la explotación laboral vemos a muchas niñas, ¿sí? Muchas adolescentes también trabajando. Y hay niñas que están en las cantinas de meseras. Yo atiendo a las víctimas, pero yo no voy a hacer de ir a buscar víctimas, porque no. Esa es la autoridad a la que le toca y son ellos los que deberían de estar pendientes. Cuando les digo, me dicen, ¿dónde? Dígame dónde para... No, pues, la verdad, qué pena, ¿no? ¿Qué quieren que yo les diga? Solamente falta que me digan, lléveme, ¿no? Entonces, tenemos la explotación laboral, el trabajo, servicios forzados, la mendicidad. Ahí había un caso de un chico que yo conocí, porque yo le ayudé, yo gestioné ante el Club Rotario que le regalaran su silla de rueda, porque él tenía parálisis cerebral. Entonces le regalaron su silla, ¿y qué creen que hicieron? Su familia lo sentó en la silla y lo sacó a pedir dinero. Así. Y ahí estaba, y viene un fiscal, y viene otro fiscal, y le digo, oiga, ahí está el muchacho, mire, allá hay una señora, es su mamá, que está cuidando, para cuando ya tiene bastante paguita, se la quita, ¿sí? Ella lo trae, o lo trae su hermano más chico, pero ¿qué hago, pues? ¿Dónde lo llevo? Como no tienen dónde llevarlo, nunca lo recogieron, no sé si ya le dijeron, ya les anda jodiendo mucho, sáquenlo de acá, pues ya no lo veo, ¿sí? O ya se enfermó, no sé, pobre muchacho, ¿sí? Pero cuando yo estoy muele, lo primero que me dicen, ¿dónde lo llevo? Pues no, lo que no hago yo no le voy a decir, tráigamelo, démelo, ¿no? Pero y tenemos la otra del matrimonio forzoso o servil. Los Altos de Chiapas, tenemos eso. El papá la vende, negocia por trago, negocia por dinero, por vaca, por no sé qué, pero de 13, 14 años, la niña ya se casa o la casan o si no la juntan con el fulano, ¿sí? Guerrero, Oaxaca, y yo siempre les he dicho, a ver, éntrenle, está en la ley, ¿ah? No, que son usos y costumbres, ¿y qué? Es más los usos y costumbres que la ley, los tratados internacionales, el derecho del niño, no pasa nada, y yo creo que todos conocemos y sabemos que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero se venden a las niñas. Lo sabemos. O si no lo saben, pues no sé, ¿verdad? En qué mundo viven, pero sí se sabe, sí se conoce. Pero no pasa nada, no pasa nada. En Chiapas yo les digo y me dicen, no, que los usos y costumbres, y como que nos vamos a meter allá, que acá, que allá, no, la integridad y que no sé qué. No pasa nada, ¿sí? Entonces, pues lo que es tráfico de órganos, no les sé decir, no conozco, no me meto en eso, pero tenemos muchas cosas a la vista, ¿sí? Como estuvo por mucho tiempo sonado en Tabasco, que rentaban los vientres de las señoras para que tuvieran al bebé, ¿sí? Totalmente ilegal. No, pero creo que compusieron y vieron y creo que lo hicieron legal, ¿no? Eso, imagínense.
¿Y qué nos dice la ley de trata? No pasa nada, ¿sí? La otra, por favor. El 14 de junio dice que publican nuevamente y dice a la letra: la Ley General para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección, asistencia a las víctimas de estos delitos. Y nuevamente, no hay recurso. ¿Cómo se contradice la ley? ¿No? Que vamos a proteger, que le vamos a dar asistencia a las víctimas de trata. ¿Dónde? En el país, y lo dice Gobernación, ahí está en su página de Gobernación, que hay 12 refugios a nivel nacional. Y en Chiapas, 1, que es el de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no hay recursos, no hay recursos. Nosotras, porque pues ahora sí que nos enganchamos y andamos y le decimos, y óyeme, y la fiscalía, el fiscal anterior que pues ya se había hecho amigo y no, pues te doy una plaza y pues ahí vemos qué, y se recogen víveres y pues te doy, pues ahí la vamos campachaneando, pero no hay un recurso etiquetado para atender a las víctimas. Eso es lo peor, ¿sí? La otra, por favor. Volvemos. Esta es ya la última, ¿sí? La última reforma del 19 de enero del 2018. Y en el artículo 2 dice: esta ley tiene por objeto establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los gobiernos federales y las entidades federativas y municipios. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones. Determinar los procedimientos penales aplicables a este delito. La distribución y competencias y formas de coordinación en materia de protección, asistencia a las víctimas de los delitos de esta ley. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad y la libertad, la integridad, la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos, el objeto de esta ley, y a la afectación sufrida. La otra, por favor. Y en el artículo 3, la interpretación, aplicación, definición de las acciones para el cumplimiento de la presente ley, el diseño de la implementación de acciones de prevención, investigación, persecución, sanción de los delitos y el objeto de del presente ordenamiento legal, así como para la protección, asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, y se orientarán además de los previstos en el orden jurídico nacional o por los siguientes principios. La máxima protección y obligación de cualquier autoridad de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos en esta ley. Las autoridades adoptarán en todo momento medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico, psicológico, su intimidad, el resguardo de su identidad y datos personales. Fíjese que nos dice,
Una chulada. ¿Y dónde estará eso? ¿Dónde? Y nos habla que también van a investigar y va a haber prevención, pero no hay nada. No hay nada. Sí. Quieren seguir pensando y encontrando que en los bares están las víctimas adolescentes que las tienen en prostitución. Pero como no hay eso, porque ahora ya se les ha cambiado, porque los tratantes están más adelante que la autoridad, ¿sí? Por eso, pues van a un bar, ya no encuentran nada. Oye, fiscal, ¿y qué estás haciendo? Pues es que, no, y mire que si yo voy, que el juez no me quiere dar la orden de cateo porque quiero entrar y no me da nada, y porque dice que no está, que yo le demuestre que sí. Así me dicen los fiscales y los fiscales. ¿Sí? Y dice, todo esto que está en ley, pues no ha pasado nada, no pasa nada. A la víctima, ¿qué se le da? ¿Sí? Nosotras estamos buscando y estamos viendo y hemos tenido y tenemos casos emblemáticos. Imagínense en un caso de una víctima hondureña. Las víctimas después se vuelven victimarias porque ellas después las entrenan para ir a enganchar, y en este caso adultas mayores o adolescentes también van de su misma nacionalidad a engancharlas. Y en una ocasión vino una chica hondureña, señora, que trabajaba en la maquila y que pues le dijeron que aquí en Tapachula le iba a ir mejor, y se vino. Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba viviendo, de que ya tenía una pareja y que la obligaba y tenía que ir al bar, y pues ya noche la regresaba a su casa y ahí, y pues según vivía con ella. Pero pues un día le dicen que viene su hermana a visitarla y ella dice, no voy a ir al bar porque no quería que su familia viera en que trabajaba, y se negó. Y le dijo el fulano, sí vas a ir porque yo te estoy diciendo. Me imagino que tenía convenio con el dueño, quién sabe de qué índole, al grado de que la iba a ir a matar. ¿Sí? Va, toca su puerta y sale la hermana que vino de visita, ¡pum!, la mata. Mata a la hermana y ella se asoma y donde ve que no es a la que mató, le dispara, pero por fortuna nada más le pasó el rozón, pero pues el disparo, llegó la policía, la llevaron al hospital, y del hospital después, doña Elsa, tenemos que protegerla, y pues pásamela, dámela, yo la protejo, no te preocupes. Y resulta que el mismo Ministerio Público le dice al del bar, el tratante, que yo la tenía, que no me la dieron para resguardarla, ¿no? Pues llega el del bar y dice que ahí, no le digo, ahí no está, en la oficina, quienes ya conocen la oficina, pues es una oficina, ¿no? No, es que me dijeron, y ahí mismo le habló y le dijo, oye, tú tal por cual, y que aquí dice que no está, y que eso, que el otro, y que ahí, que acá. Pues se hizo, y como dicen, se armó la de Dios es Padre. Yo me tuve que ir a quejar con el fiscal general y le dije, a partir de hoy necesito protección, porque yo siempre digo, sí traigo, a partir de eso, traigo 2 guardias 24 horas armados, pagados por la fiscalía en la oficina, y un guardia mío que anda en mi carro armado.
porque no me dan miedo ya los tratantes, me dan miedo la misma autoridad, porque saben que los denuncio, porque saben que les digo, que los acuso, cómo le hacen, qué están haciendo, qué no están haciendo. Eso es. Yo ya no me cuido de los tratantes, me cuido de la misma autoridad. ¿Ah? O sea que a partir de ahí, ¿sí? Pero don Raciel, pues era otra cosa, aunque digan misa. El señor, por eso tuvo 2 sexenios de ser procurador. Llegué y le dije, mire, la señora dice que ella tiene miedo, que ya fueron allá, a su casa, a su país, y que sus hijos peligran porque los van a matar. ¿Qué se necesita? Dinero. ¿Cuánto? Tanto. Se lo mandé a la señora, le dije a su mamá, véngase, tráigame a los niños. La muchacha está en un estado del Bajío, y le hicimos su condición de refugiada a ella y a todos sus hijos, y según sus papeles de ella dice que a toda su familia. No se han querido venir los demás, ¿sí? Pero que además ya tiene sus años, no es de ahorita. Pero el señor ese sí tenía dinero para poder atender una víctima. Don Raciel, que mire, voy a pasar a alguien, pero yo necesito los boletos de avión. ¿Cuánto? Tanto. El señor daba. Y ahora digo yo, ¿por qué ahora ya se acabó el dinero para atender a las víctimas? ¿Sí? Ahí en Chiapas no era tan público, nada, pero cuando yo le decía, el señor me daba. Y las llevábamos y las mandábamos. Y cuando se tienen que llevar a su país de origen, ahí le decimos a la Organización Internacional para las Migraciones que ellos tienen un programa de retorno asistido. Y entonces le digo, a ver, amiguito, aquí necesitamos dinero, aquí necesitamos regresar a la víctima. Cuando ella dice, no, yo me voy y me quiero ir, bueno, pues te vas. Y más que cuando son adolescentes dependemos de sus consulados, ¿sí? Que ellos digan, se quedan o se van, ¿sí? La otra, por favor. Aquí voy a exhibir que tenemos desde el 20 de mayo de 2015, la ley de víctimas para el estado de Chiapas, porque a nosotros nos gusta tener los primeros lugares. Cuando sale la ley de víctimas federal, pues no pasó mucho cuando dicen, vamos a hacer la ley de Chiapas. Y entonces, dice el artículo 2, todas las autoridades del estado de Chiapas y sus municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán respetar, garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas que estén reconocidos en la Ley General de Víctimas. Los derechos, principios y medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral contemplada en la Ley General de Víctimas serán estrictamente garantizados por las autoridades obligadas por esta ley, así como serán observados los conceptos, definiciones dispuestos por la citada legislación general en la materia. ¿Pero qué creen? Le digo, a ver, ¿cómo vamos a proteger? ¿Qué le vamos a garantizar a la víctima? ¿Quién? Pues no. A ver, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, no, doña Elsa, pero cuando ya haya sentencia, oye, y si no, pero mire, además necesitamos que ya el Estado haga su comisión, y ahí estoy yo, gobernador, ¿cuándo hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Chiapas? Gobernador, ya se fue el gobernador pasado, ahorita el gobernador que está, ya tiene 1 año y meses, a ver gobernador, y a ver, no existe o no está todavía la Comisión de Atención a Víctimas en Chiapas. Por esa razón, pues no se repara daño alguno.
porque no existe la ley, menos que tenga reglamento. La otra, por favor. Aquí voy a presumirles un poquito, porque es lo único que nos han dado. ¿Sí? ¿Sí? Dice, a ver, ¿quién trabaja? ¿Quién atiende a las víctimas, las 150 y tantos, 180 y tantas víctimas de trata que se han rescatado? Porque así lo dice el gobierno del estado, ¿sí? Y entonces dice, pues doña Elsa. Y entonces van allá conmigo y me dice, a ver, ¿tiene usted expedientes? Claro que los tengo. ¿Y cómo las atiende? Su atención integral, y es así, y es así, y es así. Bueno, pues entonces les vamos a dar un reconocimiento. ¿No? Pues qué bueno, ya nos dieron el reconocimiento. Nada más. Pero eso a mí no es lo que yo quiero, porque yo lo que quiero es cómo atendemos a la víctima, ¿sí? ¿Qué hacemos con la víctima? No nada más el número. Y entonces, pues nada más eso tenemos. La otra, por favor. He estado moliéndole al gobernador. Pues para ver que si se calma doña Elsa, esa mujer, y saber qué tanto de decir. Le toman protesta Ismael Brito a la nueva directora de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en Tuxtla Gutiérrez, y dice que por instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Dice que le toma protesta de la ley y de la posesión del cargo como directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a las Víctimas a la licenciada Alejandra Elena Robelo Cruz, responsable de la política interna, y exhorta a la funcionaria a continuar su aporte y contribución al pleno del ejercicio de los derechos humanos para que en las acciones emprendidas se fortalezca, consolide esta comisión ejecutiva, la cual es un organismo público descentralizado de la administración estatal, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno. Entre sus funciones está crear procedimientos, mecanismos, instituciones que permitan garantizar su plena efectividad del Estado en materia de atención, ayuda, asistencia y acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas del delito del fuero común y violaciones de los derechos humanos, de acuerdo con los principios establecidos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. ¿La otra? Creo que ahí sigue, ¿no? ¿La otra? No. Bueno, pues yo inmediatamente tengo su teléfono y le digo, licenciada Alejandra, qué bueno, te felicito porque ya vas a ser la directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Cuándo nos podemos sentar para platicar y ver cómo vamos a trabajar? Y así se los digo, ¿sí? Ay, doña Elsa, ¿qué cree? Que pues me nombraron directora, pero pues todavía no tenemos la comisión. La estamos haciendo, la estamos viendo, todavía voy a verla. ¿Cómo la vamos a integrar? ¿No? Y entonces, ¿y cómo? Pues ya salió publicada y esto y lo otro, y ya Chiapas tiene la comisión. Y pues yo le hablé inmediatamente porque ella estaba atendiendo la alerta de género. Y con la alerta de género siempre le dije, licenciada, vente a Tapachula, necesitamos tener una reunión para que veas cómo se trabaja la alerta de género en Tapachula, y también Tonalá. Nunca llegó, nunca quiso. Eso ahorita le dije, licenciada, ¿cuándo nos sentamos? Y me dijo que todavía pues no la tenía. No estaban apenas viendo cómo la van a integrar, ¿no? Pues seguimos sin nada. Tenemos un video, no me gusta y siempre lo he dicho, yo nunca exhibo a nadie. Por eso, si ven ustedes a esta niña, está de espaldas y no sé si se puede escuchar,
si tienen alguna bocinita para que se escuche, porque habla muy despacio.